y haciéndole las preguntas necesarias. Ahí está saludando el candidato de la Unión Mendocina, que ya nos habían llegado algunas preguntas por WhatsApp. Recordemos la línea de WhatsApp, Evangelina. El 261-566-8715. Bien. Allí pueden enviar las preguntas mientras nosotros vamos a ir charlando con Omar de Marchi, que ya está aquí en los estudios de M-News Radio. Hola Omar, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo estamos? Buen día. Buen día. Una linda mañana mendocina. Bueno, ¿cómo venimos? Bien, muy bien. Estamos vivos, por lo pronto, que no es poco, hemos amanecido. Bueno, por lo menos tiene voz. Massa tiene la voz quebrada. No, con las formas es lo último que se pierde. Bueno, ¿cómo surgió la idea de la Unión Mendocina? Porque me imagino que bueno, no te sentías cómodo en el espacio de Cambia Mendoza, y por eso tomaste esta decisión importante de abrirte camino solo hacia la gobernación, porque no sé si no te podías postular allí dentro o qué, nos dirás ahora. Entonces decidiste crear la Unión Mendocina. No, lo que pasa es que los acuerdos que tienen que ver con la construcción de frentes políticos, tienen que haber un margen básico de coincidencias, que existió en el comienzo en Cambia Mendoza, pero que ese esquema se fue desgastando producto de la falta de resultados. Nosotros nunca gobernamos, yo no es que me corra ahora, simplemente digo la verdad. Nosotros nunca, aparte es público, nunca integramos un ministerio, nunca tuvimos espacio de decisión, ni siquiera hubo en el marco, que creo que ese fue el grave error que fue desgastando a Cambia Mendoza. Nunca hubo una mesa de diálogo con las fuerzas o los espacios que integrábamos Cambia Mendoza. Eso seguramente hubiera permitido una especie de válvula que eliminara las presiones que iban surgiendo. ¿Y eso por qué sucedía? Bueno, yo creo por un esquema de excesivo autoritarismo por parte de la conducción de ese espacio, ¿no? No sé cuál puede ser la otra explicación, pero lo cierto es que básicamente de Cornejo y su gente. Sí, claro, sí, a esta altura no vamos a andar con eufemismos, es así. Y entonces, bueno, llegó un momento en el cual ya no había chances de seguir transitando juntos. De todos modos, es válido decir que yo en el año 19 también contra todo el mundo dimos una interna. En aquel momento fue dentro del espacio, porque creo que todavía existía un marco de coincidencia que, bueno, a partir de ella se fue rompiendo, ¿no? Y desde hace ya, no sé, 2 años quizás esta parte, ya la evidente penetración de la política en la justicia, la manipulación de las instituciones de la provincia, ya hizo que se cortara cualquier chance de seguir juntos. Y hoy vemos, bueno, a ver, quiero decir algo más también. Cambia Mendoza del 2015, lo integramos muchos partidos. Todos esos partidos hoy estamos en la Unión Mendocina. Cambia Mendoza ha quedado prácticamente articulado formalmente por un sector del radicalismo, que es el sector que gobierna, porque hay otros sectores que están con nosotros, y Libres del Sur. Que Libre del Sur fue prácticamente capturado por Cornejo, digamos, por el radicalismo. Eso es Cambia Mendoza hoy. Por más que le intenten poner sellos y cuestiones y demás. Bueno, también hay algunos demócratas que se quedaron por ahí porque tienen cargos. Formalmente no hay nada, digamos, ¿no? Lo que hay son algunos dirigentes que se pueden haber quedado, pues como vos decís, porque tienen algún cargo, algún interés personal, pero institucionalmente todos los partidos hoy estamos integrando la Unión Mendocina, que yo creo que es lo que viene. Lo digo con humildad y con mucho respeto, por supuesto, pero sobre todo con mucho desafío. Porque hoy tener la chance de gobernar la provincia en una situación compleja como la que está Mendoza es de una enorme responsabilidad. ¿Le molesta que le digan traidor a usted, a Orozco? Bueno, obviamente que no, porque vienen de ese sector, ¿no? Todos estos epítetos vienen de quienes se sienten que se les ha pateado el hormiguero, ¿no? Fíjate que yo hago un ejercicio mental. Imagínate vos que nosotros no hubiéramos irrumpido en el escenario político provincial. Hoy tendrías 2 opciones, que es Cornejo o la Cámpora, punto. No digo ni que esté bien ni que esté mal, ojo. Sí. Simplemente digo, se te acabaron las opciones, y son los 2 espacios que evidentemente han inventado la grieta en la provincia para que nada pasara. Porque ese diálogo que se ha venido, diálogo no, esa pelea
que ha venido sucediéndose entre estos dos referentes, digamos, a Mendoza le ha hecho atrasar. Hoy Mendoza hace datos duros, concretos. Mendoza hace 13 años que no crece. Y no crece significa que no hay empleo, que no hay oportunidades. Omar, ¿por qué la incorporación de justicialistas a su espacio? Bueno, nosotros lo que Peronistas, decimos... justicialistas, bueno, recién Sí, hizo la sí. diferencia de la cámpora. Sí, pero ojo, y radicales, y libertarios, y gente del PD, y la coalición cívica, y el Partido Federal, y Compromiso Federal, que apoyan a Schiaretti. O sea, lo que no se comprende es que la Unión Mendocina, creo yo que es la evolución de lo que ha pasado en Mendoza hasta ahora. Muchos dicen, está sumando peronista o está sumando radical. No, estamos sumándonos muchos mendocinos que hemos tenido participación hacia atrás en otros partidos políticos, pero que hoy somos capaces, sobre todo con mucha humildad, de reconocer una agenda común hacia adelante y animarnos a ejecutarla. De eso se trata lo que estamos intentando formar, y aparte creo, esto lo digo obviamente con humildad, por supuesto, yo creo que vamos a ganar. Y no es porque vamos a ganar porque, no sé, ¿viste?, seamos fantásticos. No, porque Mendoza necesitaba ese equilibrio que los dos espacios, uno chiquitito y el otro con todo el poder político, no se lo brindaban a Mendoza, que es Cornejo o la Cámpora. ¿Y qué hace falta para poner en marcha a Mendoza? Porque había uno de los candidatos precisamente que decía que Mendoza estaba en pausa. O sea, me parece que hay coincidencias de análisis en cuanto al diagnóstico, pero ¿qué hace falta para poder, en una economía tan complicada a nivel nacional, la macroeconomía influye mucho en las decisiones que se puedan tomar en la provincia? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que propone? Es mucho lo que se puede hacer. Primero hay que trabajar mucho. Yo creo que Mendoza, cuando se dice que está en pausa, lo que se está también insinuando es que está como paralizada, que no toma decisiones. Lo primero que hay que hacer es poner a Mendoza en modo competitividad frente al resto de las provincias. Mendoza está estancadísima en materia de atracción, de por qué alguien va a invertir en Mendoza y no va a invertir en San Juan, en San Luis, en Neuquén o en cualquier otra provincia. Esa es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Por qué se invierte en otro lado y no en Mendoza? Y ojo, no me refiero a la superinversión de una multinacional, no, me refiero a las inversiones mínimas. Una persona que quiere poner un kiosco, que quiere comprar una compu para hacer diseño gráfico, o que quiere ponerse una verdulería en el garaje de la casa. Es todo difícil en Mendoza y caro. Entonces, ¿cómo se hace? Bajando impuestos. Vamos a trabajar fuertemente sobre la matriz fiscal para hacer de Mendoza fiscalmente una provincia más barata, como mínimo, que las provincias vecinas. Vamos a trabajar muchísimo en la simplificación de trámites. Esto parece un tema menor, pero no es menor. Hoy, para, insisto, abrir una verdulería, necesitas hacer 21 trámites distintos, que tienen que ver desde habilitaciones, contadores, altas impositivas, qué sé yo, 1000 cosas. Y cuando vos vas creando escritorios para complicarle la vida a la gente, creas también espacios, pequeños espacios de corrupción. Porque aquel después aparece el gestor, que te simplifica el trámite, y lo que hace es poner unos mangos a quien tiene que firmar algo. Entonces, todo eso lo vamos a digitalizar, lo vamos a eliminar. Y lo tercero es una inversión fuerte en materia de infraestructura. Hoy Mendoza está muy mal conectada, por ejemplo. Mendoza está en el lugar número 17 en materia de ancho de banda o de conectividad en general. Hay que discutir absolutamente toda la matriz de conectividad de la provincia. Hay que animarse a rediscutir también, la propiedad de los postes, ver cómo hacemos para que las pequeñas empresas de Internet puedan trabajar sin quedar presas de algunos monopolios. Bueno, todo eso lo vamos a discutir. Eso por hablar de conectividad, pero hay que hablar mucho también del sistema de riego de la provincia, que es vetusto. Mendoza lideró hace 100 años toda la estrategia de riego a nivel universal. Mendoza era un ejemplo a nivel mundial en materia de riego. Hoy estamos a la cola del mundo, porque no nos hemos animado a invertir en infraestructura dura, impermeabilización de canales, reconducción de canales, trasvase del Grande Alatuel, en fin, obras importantes, pero a su vez también financiar
incorporación de tecnología para optimizar el uso del agua. Claro. En fin, en materia de infraestructura hay tanto por hacer. El tema del agua es un tema central para la provincia de Mendoza. Todo el tiempo hablamos de las pérdidas, de las conexiones comunes, lo que vemos en la calle, la cantidad de pérdidas de agua, y también sabemos que el órgano que debería controlar Aguas Mendocinas, o la empresa que distribuye el agua, es propiedad del Estado o está manejado por el Estado también. ¿Qué va a hacer Omar de Marchi respecto a ese tema si llega a ser gobernador? No solamente con el agua, sino con la energía eléctrica también, ¿no? Hay un montón de ámbitos, EPAS. Hay un montón de ámbitos que se crearon para controlar privatizaciones en su momento, que luego en la mayoría de los casos se reestatizaron, pero siguieron quedando activos esos ámbitos de control que ya no existen. El caso que vos mencionabas es muy claro, ¿no? Se privatizó obras sanitarias en su momento, estaba en manos de privados, y se creó el EPAS para controlar. Después se reestatizó AISAM hoy, claro. Sin embargo el EPAS tiene 100 empleados, tiene directorios políticos que pagan fortuna. Todo eso lo vamos a eliminar todo. Esos son gastos absolutamente innecesarios. Lo que hay que hacer es fortalecer los marcos regulatorios, las reglas, las leyes que regulan determinada actividad, y en todo caso fortalecer Fiscalía de Estado, claro. Darle más, que sea más frondosa, con áreas de control especializados. Sí. Lo mismo ocurre con la energía. Y la legislatura también puede controlar, ¿no? Por supuesto. Esos son los ámbitos naturales de control, ¿no? No crear estos ámbitos que los termina manejando el propio Ejecutivo, que es quien debe, claro. A quien se lo debe... No son independientes. A quien se lo debe controlar, ¿no? Bien. Justo ahora nosotros más enseguida vamos a hablar un poquito de este sorteo de casas que anunció el gobernador. Muchos lo toman como una medida electoralista, otros dicen que bueno, es una alternativa ante la crisis habitacional que hay, no solamente en Mendoza, en todo el país. ¿Qué le parece este plan y qué propone también en esa área? Porque Parisi, por ejemplo, está proponiendo junto con Ilardo un plan de vivienda y como motor de la economía. La verdad es que entre Formosa y Mendoza, con respecto al famoso plan Platita, no hay ninguna diferencia. Es vergonzoso lo que han hecho. Han construido 2.000 viviendas sociales en 4 años, cuando lo normal hubieran sido como mínimo 4.000, más o menos 1.000 viviendas por año. Podrían haber hecho 1.500 viviendas por año, que era más o menos la media histórica. Han hecho solamente 500 y un poco más por año. Y ahora de repente, 3 días antes de las elecciones, largan un sorteo de 2.000 casas. Eso es tomarle el pelo a la gente, pero no solamente eso, sino que es jugar con las expectativas y con la ilusión más hipócrita, que es el acceso a una vivienda. No se jode con eso, sinceramente. Yo creo que han entrado ellos en un esquema de desesperación. Ellos advierten que la posibilidad de irse es muy concreta, entonces están quemando naves, ¿no? Y yo creo que se equivocan, porque eso es subestimar a la gente. La gente no es tonta a esta altura. Hay gente que hace 20 años que está inscripta en el IPB. 20 años. Me pasa todo el tiempo. Nosotros lo que vamos a hacer es entrar en un plan serio. Vamos a fondear, vamos a armar un fideicomiso de vivienda, porque aquellos otros que dicen que tener planes y demás, hasta hace 10 minutos condujeron el IPB. Y lo único que dejaron fueron deudas. No es serio eso. Sí, Parisi estuvo en el IPB. Bueno, no es serio, eso no es serio. Nosotros sin embargo, en mi caso, siendo intendente de Luján de Cuyo, en solo 4 años relocalizamos el Bajo Luján, 750 familias, 750 viviendas en un departamento que no tiene los fondos inclusive para construir viviendas. Y yo moví cielo y tierra, y en solo 4 años no solamente relocalizamos una zona complicada como era el Bajo Luján, sino que conseguimos que 750 familias vivan en casas nuevas, con agua potable, con agua caliente, en fin, sin hacer demasiada espuma, ¿no? Sin hacer demasiado espamento. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar con mucha seriedad. Hay que armar un fondo importante en el formato de fideicomiso para que no sea afectado para otros fines, y a partir de allí empezar a construir sin parar y abrir ventanas alternativas también de crédito, como es subsidiar tasas, porque de repente hay muchas personas que tienen un terrenito, inclusive hasta en el fondo de la casa de un familiar, sí, terrenos grandes, en fin. Sin embargo, no cuentan con esos pesitos iniciales para poder avanzar. Y lo otro que vamos a hacer también es trabajar fuertemente en el banco de proyectos de terrenos fiscales,
que hoy hay muchos, y a partir de allí, en todo caso, evaluar las condiciones de accesibilidad de aquellos que están inscriptos en la demanda de vivienda para empezar a hacer afectaciones, aunque sea de terrenos, que eso también es un paso importante. ¿Por qué las casas del IPB o las que construye el Estado tienen que ser sí o sí de material y no puede ser con todos los medios alternativos de construcción que hay? ¿Hay un negocio con las constructoras? No, yo creo, ¿qué mira, hay ahí? hay dos cosas. Lo primero es que existe el concepto cultural de que la casa que no es de ladrillo, así potente, Claro. dirían, es como que es una casa prefabricada. Y no es así. Hoy los sistemas constructivos del mundo, al revés, la tendencia es a construir liviano. Hoy inclusive Y rápido, y barato. Sí, bueno, ahí está el segundo tema, es el tema del valor. El tema del precio no necesariamente es más barato. Depende del tipo de construcción, por supuesto. Pero las construcciones que son fuertes, que son potentes, pero livianas, no son necesariamente más baratos. Sí termina siendo más barato por el tiempo. Claro, es más rápido. Quizás te cuesta Claro. lo mismo y en 3 meses o en 6 meses levantaste un barrio de 100 viviendas. Claro. Bueno, nosotros vamos a trabajar sobre todos esos sistemas, vamos a inscribir para la demanda de ese tipo de viviendas y vamos a ponernos a trabajar. No hay mucha magia en esto. Omar, ¿qué posibilidades de trabajo van a tener los mendocinos si asumen la gobernación? Bueno, para nosotros es un desafío muy fuerte porque el trabajo evidentemente es lo que le devuelve la posibilidad de soñar a una familia y de progresar. Y se consigue más trabajo generando que la economía vuelva a funcionar en la provincia. Y un poco volvemos a lo que dije al comienzo. Hay que generar condiciones para que la economía empiece a funcionar. Evidentemente hay una situación macroeconómica nacional que influye, pero en el mismo cielo macroeconómico nacional adverso, la mayoría de las provincias han crecido y Mendoza se retrajo. Ejemplo, Mendoza cayó 12 puntos en los últimos 10 años. O sea, cayó 12 puntos su economía, mientras que, por ejemplo, Neuquén creció 22 puntos. Y muchos van a decir, sí, es vaca muerta. Mendoza tiene el 30% de vaca muerta. Sí. Y nadie se ha enterado. Entonces, ahí es donde falta acción por parte del gobierno para volver a posicionar a Mendoza, que es lo que vamos a hacer. Y te reitero, sin profundizar lo que decíamos recién, hay que bajar impuestos, hay que invertir en infraestructura, hay que simplificar trámites, hay que hacer las cosas más simples, más sencillas, para que la gente vuelva a enamorarse de su proyecto y quiera desarrollarlo. Bien, nos ha quedado poco tiempo, le hubiéramos pensado más, pero si hubiera llegado horario. Sí, eso es verdad, eso es Le verdad. Eso es pasamos verdad. la factura. Pero ojo, quiero decir que tenía una reunión pactada antes. Yo arranco Está bastante temprano, a pesar de que anoche me acosté muy tarde. Pero bueno, nada, Bien. Le hago una muy cortita, Sí. porque se metió en la polémica hace unos días atrás el tema de la privatización o no, o se cierra vialidad o no se cierra vialidad. Es una preocupación de mucha gente. ¿Qué va a hacer usted con vialidad? Que está tercerizado prácticamente todo. No, lo que vamos a hacer es fondearla. Los sueldos y el costo operativo básico se sustenta hoy. Si a eso le agregáramos digamos, partidas presupuestarias que le permitieran tener material básico mínimo para poder avanzar con la planificación de caminos secundarios y terciarios, bueno, hoy estaría cumpliendo su cometido vialidad. Lo que pasa es que hoy las partidas presupuestarias para vialidad sirven solamente para pagar los sueldos, eventualmente algo mínimo de mantenimiento de maquinaria y nada más. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Terminan firmando acuerdos con los municipios para que los intendentes pongan el gasoil y pongan el asfalto Y se hagan cargo de y algunas terminan calles. haciendo asfaltitos en los barrios. Eso tiene que hacer los municipios. Vialidad tiene que estar generando, lo que hablábamos recién, inversiones fuertes en infraestructura para poder reactivar la economía. Increíble. Yo hay veces que mi viejo va y se queja por el estado de los caminos rurales y le dice, no, es que no, mirá, tenemos las máquinas rotas, Sí, sí. pero los jefes andan en unas camionetas 0 kilómetros. Impecable, sí, sí, impresionante. Muy Bueno, lindas. eso es lo que sucede y eso es lo que vamos a cambiar, claro. ¿Cómo? Necesito respuestas cortas. ¿Puedo decir que soy largo para contestar? No, por el tiempo, nada más. No, por el tiempo. ¿Cómo va a ser para avanzar en el tema minero? Sí, sí. Teniendo a un Difonso, teniendo ahora a un Marcelo Romano dentro de la Sí. Unión Mendocina. Muy sencillo.
Hoy hay un marco legal que lo marca la 7722. Dentro de ese marco podríamos hacer dulce de leche con la minería. Pero algunos que han hecho de la inacción y de la parálisis una política de Estado se encubren o se disfrazan detrás de la grieta para decir minería sí, minería no. No es minería sí o minería no. Es cuánta minería se puede hacer con el marco legal que hoy tenés. Bien. Respuesta, muchísima. Bien. Ejemplo, cobre. Los chilenos en los 700 kilómetros, solo en el límite con Mendoza, los 700 kilómetros lineales que tenemos de límite, ellos se exportan solamente en cobre 9.000 millones de dólares. Mendoza, 0. Digo, por mencionar un solo aspecto. El día de mañana, con más tecnología, con la seguridad necesaria, se verá hasta dónde se puede avanzar, pero es mucho lo que se podría hacer hoy y no se hace nada. Bien, aglutinó un montón de gente, de todos los colores Sí. en la Unión Mendocina. ¿Cómo va a ser para liderar eso y que no le copen el poder, que son los peronistas a lo mejor? Que Bueno, pueden a ser eso iba mi mayoría? pregunta de comienzo, ¿no? De los peronistas que han ingresado, tenemos a Jiménez, Claro. Ríos, Hay uno que no están adentro, Martínez pero desde Palau, afuera están apoyando. del como gobierno de Esteban Atto. Paco Pérez, muchos que están ahí. Conducción de las contradicciones. Conducción de las contradicciones. De eso se trata el próximo tiempo. Lo que pasa es que la Unión Mendocina, en realidad, no es un espacio, un frente tradicional, como muchos imaginan. Es un nuevo esquema para que la provincia empiece a tener resultados. Y ahí hacemos falta todo. La pregunta es, ¿coincidimos en que hay que reformar el sistema educativo de la provincia, por ejemplo? Sí, coincidimos. Vamos para adelante. ¿Coincidimos en que hay que reactivar la economía para que vuelva a haber empleo, trabajo, producción? Sí, vamos para adelante. Lo otro es quedarse entretenido en la discusión que atrasa, que es decir, che, pero vos sos peronista, pero vos sos radical. Los tiempos que vienen nos pasan por encima todo. La discusión es acción versus parálisis. Eso es lo que está en juego en la Mendoza que viene. Bien, Bueno, quedaron un montón de preguntas. ¿se siente cercano a Milei? Yo creo pasa que si Milei es presidente? No, yo trato, mira, la Unión Mendocina, justamente uno de los elementos que nos une es Mendoza. Es Mendoza, en serio, o sea, no es un discurso. Hace muchos años que Mendoza dejó, quienes conducen la provincia, dejaron de ocuparse de Mendoza y quedaron trabados en la discusión nacional, que si Juntos por el Cambio, que si el Frente Todo, que si Massa, que si Cristina, que si Macri, y Mendoza, ¿viste? Y Candela, o sea, digo, ¿qué pasa con Mendoza? De eso se trata. Y se trata de ponerle foco a Mendoza, sea quien sea el presidente, sea Milei, sea Massa, sea quien sea. Mendoza, nadie va a hacer por los mendocinos lo que nosotros no seamos capaces de hacer por nosotros mismos, porque el presidente que venga para enderezar la Argentina va a tener que ocuparse de medidas estructurales y de fondo, entre ellos ordenar la economía, darle estabilidad, y para eso va a tener que tomar medidas duras. Bien. Ahora, el que no se anime a hacer eso, bueno, entramos en una degradación de la Argentina que está muy compleja después de recuperar. ¿Qué le parece lo que anunció el gobernador de Potasio Río Colorado, las empresas que van a estar ahí? Bueno, hemos jugado a las escondidas un año, ¿no? Un activo muy importante como es PRC, sin saber qué pasa. Jugaban de que habían 3 oferentes, que habían 2, que había 1, que había no sabemos nada, y de repente nos encontramos con que se está adjudicando un consorcio que no lo conocemos, que no tenemos información, que no sabemos cuáles son los pliegos concretos, porque todo está en el marco, más que de la confidencialidad, está en el marco del secretismo, que eso es peor. Esperemos tener acceso a esa información y emitiremos una opinión. Bien, Omar, muchísimas gracias. A ustedes. Hemos tratado de A ustedes. sacarle un poquito el jugo. Y yo he sido corto, para lo largo que puedo ser, escucharme. ¿Está preparado para el debate? Bueno, ahí va a ser Sí, importante. por supuesto. Sí. Lamentablemente se han caído, yo no sé por qué, han ido cayendo la mayoría de los debates, ¿no? En Mendoza han habido siempre 4, 5, 6 debates, los han ido bajando a todos como palos de bowling, ¿viste? No sé por qué. Bien, me faltó preguntarle por el ítem aula, pero bueno. Está contestado, el ítem aula lo vamos a eliminar desde el primer día, lo vamos a incorporar al salario, ya no es tampoco tan trascendente, lo que hay que hacer es implementar un sistema de control de presentismo y ausentismo que no se meta, que no sea extorsivo con el bolsillo de un salario que ya de por sí es de hambre. Hoy un salario inicial de un docente está en 150, 160 mil pesos, es imposible. Por lo tanto, lo hemos dicho muchas veces, pero aparte vamos a poner arriba de la mesa la rediscusión de lo que perdieron los docentes en el año 2020, donde les congelaron los sueldos, pero la inflación creció, y ahí tuvieron un retraso de cerca del 30%. Bien, Omar, muchas gracias. A ustedes. Gracias. A ustedes. Adiós. Gracias. 9 de la mañana con 12 minutos.